Hermanos y hermanas, presentes y televidentes, queremos permanecer como discípulo a la escucha del Señor Jesús. Él es la sabiduría de Dios. Jesús nos enseña a vivir con plenitud nuestra humanidad. Somos la luz del mundo. Como hijos de la luz, a través de las obras buenas, iluminamos la vida y a la sociedad. Preparemos nuestra participación activa, alegre en esta celebración. Jesús quiere darnos su luz, su palabra y su vida. Nos ponemos de pie y recibimos al Padre Edgar Torres de Casa Cristo Redentor en Aguas Buenas y cantemos. Confiad siempre en Dios, confiad siempre en Dios, es el camino recto, a menudo nada sabes del mañana, estás desorientado y lleno de cuidados, nada ves, todo te parece estar sin salida, pero tú sabes que el Señor te ayudará. Confía siempre en Dios, confía siempre en Dios, es el camino recto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hoy con alegría seguimos caminando en este mes de la Biblia, cimentados en la palabra y en medio de esa realidad. También hoy de manera muy especial encomendamos en esta celebración a todos nuestros hermanos damnificados por el paso de este fenómeno atmosférico que ha dejado sus dificultades. Oremos por cada uno de ellos para que pronto tengan una respuesta y sobre todo una solución a su problema. Y de manera muy especial también ofrecemos esta celebración por el obispo electo de la diócesis de Arecibo, para que en este proceso previo de ir haciendo procesos de transición, de conocimiento de las realidades de la diócesis de Arecibo, pueda encaminar con alegría y entusiasmo el acompañamiento de nuestros hermanos que allí hacen vida y misión bajo su episcopado. Desde allá oramos por él para que este próximo 17 de octubre, que asume su ministerio episcopal y como obispo ordinario de dicha diócesis, pueda hacerlo con alegría y entusiasmo y renovar la fe y afianzar la fe de aquellos que el Señor le ha delegado como sus ovejitas. Así que todos en Arecibo en sintonía con Monseñor Alberto para que pueda con alegría hacer ya desde ya su corazón uno semejante al del buen pastor para ellos. Y de manera muy especial ahora miremos nuestra vida, miremos nuestro caminar y miremos nuestro corazón. Hoy dejamos en nuestra conciencia de un lado todas aquellas cosas que nos deslumbran y no nos deslumbran para optar por el Señor. Miremos las realidades de nuestra vida que también muchas veces con nuestras decisiones, nuestras actitudes van apagando el fuego que aviva la gracia del Espíritu en nosotros y dejamos de lado la acción del Dios que desea ser sus testigos allí donde Él nos envía. Y sobre todo, descubramos las tinieblas del mundo que pueden estar haciendo oscuridad en nuestro corazón. Así que en un momento de silencio, miremos al Dios dador de vida, al Dios de la luz perpetua, que nos ilumine, nos haga reconocer las realidades que no le pertenecen en nuestra vida y pidamos perdón a Dios por ello. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios amoroso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor,
Oremos. Dios nuestro, que por la gracia del Espíritu Santo has derramado en el corazón de tus fieles el don de la caridad, concede bondadosamente a tus hijos la salud del alma y del cuerpo, para que te amen con todas sus fuerzas y realicen con amor cuanto te agrada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La vida sensata del ser humano camina por el camino de la justicia, del amor y de la verdad. El sabio es hombre de bien y no niega su favor al necesitado. El necio es altanero. Dios hace del sabio un testigo de su reino. Escuchemos. Lectura del libro de los Proverbios. Hijo mío, no niegues un favor a quien lo necesita. Si está en tu mano, háceselo. Si tienes, no digas al prójimo, anda, vete, mañana te lo daré. No trames daños contra tu prójimo, mientras él vive confiado contigo. No pleitees con nadie sin motivo, si no te ha hecho daño. No envidies al violento, no sigas su camino, porque el Señor aborrece al perverso, pero se confía en los hombres rectos. El Señor maldice la casa del malvado y bendice la morada del honrado. Se burla de los burlones y concede su favor a los humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que se considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. El justo habitará en tu monte santo, Señor. El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente, el que así obra, nunca fallará. El justo habitará en tu monte santo, Señor. Lucas nos dice que el Evangelio es una luz que no se puede esconder. Hay que ponerla sobre el candelero, en la predicación, en las obras de los cristianos, para que alumbre a los demás. Antes de la proclamación del Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Les anuncio la buena noticia según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. A ver si me escuchan bien. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra del Señor.
Hoy estamos ante este octavo capítulo de el evangelista Lucas. Estamos en las realidades de las parábolas de este texto y debemos de un poquito contextualizar antes de profundizar en el mensaje que hoy se nos presenta. El texto que precede a este texto que hoy estamos contemplando es el texto del sembrador, donde se siembra la semilla y demás. Y justamente luego de este que hemos hoy proclamado, viene el texto del que van los familiares de Jesús junto con su madre a buscarle, ¿verdad? Y viene a decirle, ¿verdad?, que solamente el que cumple, ¿verdad?, la voluntad de Dios, ese es mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, ¿verdad? Y toda esa realidad. Pero ahora, enmarcado esta realidad, conociendo, sabiendo que es la realidad de cómo la palabra ha de ser llevada y la realidad de la palabra que nos establece un proceso de familiaridad, descubrimos en el centro esta imagen con que el Señor compara la experiencia del don de lo que tú y yo recibimos con la experiencia de la luz. Y hoy, de alguna manera, se nos dice que nadie enciende absolutamente nada si no es para ponerlo en un lugar para que alumbre y para que de alguna manera esa luz se esparza en ese espacio. Hoy podemos hacer una comparación con esa experiencia de la luz con la realidad de lo que tú y yo somos desde la experiencia que el Señor va constituyendo nuestra vida y nuestro caminar. Podríamos decir que de alguna manera, haciendo una imagen similar, pues nosotros podríamos ser ese instrumento en el cual el Señor deposita su experiencia de luz. Hay que recordar, y yo creo que es importante que nuestra conciencia también nos vamos haciendo presente, lo podemos ver siempre la experiencia de la luz. Y es un signo que siempre nos acompaña a todos nosotros. Y lo podemos ver aquí y todos nuestros templos donde está la presencia de Jesús. Allí hay una luz, la ponemos también sobre el altar en el momento de que se está celebrando la Eucaristía. Estamos viendo constantemente la presencia de la luz. Y hoy se nos está invitando a esa experiencia de nosotros como portadores de la luz. ¿Qué estamos haciendo con el don que hemos recibido de continuar la obra de la iluminación de la humanidad en el hoy que tú y yo vivimos? Y eso es algo que nos tiene que cuestionar, porque si empezamos a hacer las sumas, las restas, las divisiones y las multiplicaciones, nos estamos dando cuenta que en lugar de que empiece a triunfar la luz, la oscuridad parece que tiene la última palabra. Pero sabemos que eso no es verdad. Pero ¿cómo estamos nosotros contribuyendo como continuadores de esta obra de la redención del mundo, ayudando, continuando con esa realidad? Es el cuestionamiento grande que se nos hace hoy. Por lo tanto, partiendo de esa realidad, vamos a empezar desde lo más básico y debemos de crear conciencia. ¿Cuál es nuestra luz? Nuestra luz ha de ser siempre la palabra de Dios. Esa es nuestra luz. Porque esa palabra nos tiene que quedar claro que es camino, verdad y es vida. Por eso tiene que ser necesariamente aquel don que hemos recibido. ¿Y qué don hemos recibido tú y yo? Aparte de la vida y en la vida misma, la palabra de Dios. Así que esa realidad que tú y yo recibimos es la realidad que cada vez va haciendo que ilumine nuestra vida. ¿Por qué? Porque la medida que vamos intimando, y creo que esta palabra va muy consona en este mes de la Biblia, y es una invitación profunda y qué bueno que queda casi en el medio del mes para que vayamos de alguna manera el resto que queda de mes configurándonos, profundizándonos y valorando el don de la palabra, porque es la realidad que nos va a hacer la palabra de Dios acercándonos y nos está llevando de alguna manera a configurarnos con la palabra misma, que es Jesús. Que es interesante, ¿sabes? Porque hoy el configurarme, el dejar que la palabra de Dios sea la que reine en mí, la que me habite, la que me transforme, me va a hacer cada vez que más semejante a ella. Por eso en este mes de la Biblia debemos de empezar a comulgar, a vivir en la comunión de la palabra, hacernos uno con ella. Y empezar a vivir en profundidad el don de lo que escuchamos y empezar a buscar cómo esa palabra que está allí dada y que es palabra de Dios se vuelve en mí luz que ilumina a los seres humanos.
¿A través de qué? De mi comportamiento, de mis visiones, de mis aportes, que vienen que producto de mi relacionalidad con esa palabra. Por eso es interesante el cuestionamiento que hace Jesús en el momento cuando habla. ¿Sabes? Tú no vas a prender una luz y la vas a meter debajo de algo que la oculte. Importante, no dice que se apaga, dice que se oculta, que es un elemento muy importante. Así que hoy tenemos que descubrir qué realidades de nuestra vida están ocultando la acción de la palabra de Dios, que ha de ser lo que ilumine al mundo de mí. ¿Qué cosas estamos poniendo sobre esa invitación que Dios nos hace? ¿Qué cosas estamos poniendo sobre esa invitación que nos hace el Señor de continuar siendo, ¿verdad? Continuar de esa obra de hablar la palabra, de la predicación? Nosotros no tenemos impedimentos sobre ella, no tenemos, gracias a Dios, ningún escenario actualmente de una persecución en el cual el hablar explícitamente de la palabra ponga en riesgo nuestra vida, por lo menos en nuestro territorio, por lo menos hasta el momento, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta, como también nos dice Pablo VI en su obra magna de la evangelización, Evangelii Nuntiandi, nos dice que el primer momento es el testimonio. Pero esa realidad debe de llegar a la radicalidad y a la profundización de la explicitación de la palabra, o sea, la predicación. Por lo tanto, hoy tenemos que darnos cuenta en ese proceso qué realidades están ocultando de mi vida la experiencia de ser testimonio de esa palabra y de esa luz que el Señor me invita con mi vida a dar al mundo. Esa es la primera. Y la segunda, cómo estoy haciendo anuncio y continúo esa obra del Señor de dar la buena noticia a este mundo con la realidad que Él me da al comulgar con Él, vivir con Él, el estar configurándome con Él, estar comunicándome con Él y estar viviendo para Él, en Él y con Él. Esos son los dos elementos importantes hoy cuando hablamos de la experiencia de la luz. No estamos hablando de una realidad material, como sabemos que es el fuego que ilumina, ¿verdad? O los que utilicemos para iluminarnos, sino la realidad más profunda, lo que ilumina de ti y lo que ilumina de mí. ¿En qué medida? En la medida en que voy yo relacionándome con el Señor, en la medida en la que voy yo haciendo que el Señor me haga su instrumento, en la medida que estoy dejando que la acción de Dios sea la que me vivifique, la que me viva de alguna manera para yo poder vivir en plenitud el don por el cual he sido enviado. Y hoy yo creo que tenemos referentes, o sea, cuando tenemos la experiencia de estar en comunión con Dios, de esa realidad de poder vivir con Dios, tenemos ejemplos claros, obviamente, en el Evangelio. Y podemos tener en el Antiguo Testamento un ejemplo claro con Moisés. No sé si ustedes recuerdan ese texto en el cual Moisés, cuando se encuentra con el Señor y baja, se tenía que poner un velo, porque su experiencia de luz era tanta que no dejaba a la gente, era incómodo. Y lo podemos ver también en el Señor en el proceso de la transfiguración. Volvemos a lo mismo, o sea, es la experiencia de aquel que va al encuentro del Señor, y al que está en el encuentro con el Señor, ¿qué pasa? La luz de Dios se vuelve su luz, ¿verdad? Y eso es importante, porque tu luz, Señor, me hace ver la luz y nos hace ser luz, pero no por nosotros mismos, no por lo grandiosos que somos, ni nuestras capacidades, sino porque por nuestra disposición de que la experiencia de la luz de Dios se refleje en mi vivir, que es distinto. O sea, somos reflejos de la luz de Dios. No es que la luz es propia, es de Él, y Él nos las confía. Por eso es importante hoy, voy a poner un ejemplo que muchas veces, o sea, que ustedes manejan de noche, ustedes saben que últimamente estamos teniendo unos vehículos bien interruptores en nuestra vida, que llegan con esos benditos focos de luz y nos deslumbran. Y algunas veces tú tienes que hasta detenerte, porque tú no sabes si lo vas a chocar de frente o las maldiciones que uno le echa es muy en caridad, ¿verdad? Porque somos humanos, venga. Somos cristianos, pero sabemos que todo lo malo se nos sale con esa gente que nos deslumbra con esas luces. Y hoy debemos también hacer ese mismo proceso en nuestra experiencia de fe. ¿Qué está deslumbrando nuestra fe y qué está impidiendo que yo realmente vea la luz verdadera y no me fije en la luz que es falsa? Hoy es el día del discernimiento. ¿Me estoy dejando deslumbrar por la luz que me lleva a la vida, o me estoy dejando deslumbrar por la luz que no me lleva a los caminos de la realización del proyecto de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque la realidad de la luz, nos guste o no, está muy vinculada también con la experiencia del mal. Por eso dicen que se viste ¿de qué? De luz.
Hoy es el día de empezar a vivir la experiencia de descubrir realmente cuál es la luz de nuestra vida, cuál es la luz de nuestro vivir. Y si la luz que estoy viviendo me lleva a asemejarme a aquel del cual he de ser portador, o me está llevando a que sea una luz que solamente sea yo la que brille. Cuidado, no somos estrellas, somos lunas. Yo creo que eso es algo que nos tiene que dar claro. El cristiano no es estrella, el cristiano es luna. ¿Y por qué digo luna? Porque la luna no tiene luz, sino es la depositaria de la luz ¿de quién? Del sol. No somos estrellas, las estrellas tienen luz propia. Esas déjenlas para allá, para otros lugares y para otras artes. Nosotros no somos estrellas. Hemos de reflejar la luz de Cristo. Es la luz de Él, no la nuestra. Nosotros la tenemos, pero se la entregamos a Él voluntariamente, la disponemos. Por eso ese último versículo de hoy debe de llevarnos a una comprensión distinta a lo que el mismo texto establece. Porque dice, ¿verdad?, que el que tiene se le dará y el que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso yo creo que hoy esa realidad hay que entenderla de una manera que sea más constructiva en esta conciencia que estamos viviendo de la experiencia de la luz o de lo que estamos reflexionando. O sea, cuando llegamos a la conciencia del que tiene, se le dará, que, ok, tú y yo, ¿qué tenemos? Y esa es la conciencia que tenemos, que debemos de tener. En otras palabras, la invitación en este día para mí es que tengamos hambre de Dios, que tengamos sed de Dios, que tengamos de alguna manera una conciencia de que nos lleve a que vayamos sintonizando con ese Dios que nos habita. Y luego, el que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Pues claro, porque no le pertenece absolutamente nada en la vida. El que hace de su luz una luz falsa, se le quita todo. Porque la luz máxima que nosotros tenemos, sabemos que es la luz. Y no lo digo yo, lo dice el Evangelio de Juan. Y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres, dice Juan en su primer capítulo. Y hoy también debemos de descubrir en esa vida que tenemos, que es la luz, cómo estoy dejando que la vida sea más significativa, más real y que tienda hacia lo divino, que tienda hacia la eternidad. Definitivamente, cuando vivo desde esa lógica del entregar mi vida a la disposición de la eternidad, que es Dios mismo, que es el amor mismo, pues obviamente se me va a dar. Porque no es a mí, sino es la realidad del Dios que me habita, del Dios que está en mí. Y si obviamente pongo mi vida al servicio de aquella realidad que parece luz, pero no lo es, pues obviamente se me quitará hasta lo que tengo, que es la vida. No sé si les parece algo así como condenación. Vas a perder la vida. ¿Por qué? Porque la experiencia por la cual has sido creada, la experiencia por la cual el amor de Dios se ha manifestado y te ha hecho imagen suya en este mundo, no está siendo evidencia palpable de la acción del Dios que nos habita. Por lo tanto, se le va a quitar, porque no tiene sentido. La experiencia por lo cual no es útil, ¿verdad? Eso como pensemos nosotros, si usted compra una bombilla y si la bombilla no sirve, ¿qué usted hace? Pues la bota o va a la tienda y la cambia por una que sí sirva. Es lo mismo, pero en la realidad particular de nuestro vivir. Estamos llamados a ser continuadores de una obra. Estamos llamados a ser continuadores de un mensaje que nos lleva a la plenitud de la vida y que podemos hoy llamar, por la realidad del Evangelio, luz. Pero estamos en sintonía con ello, es la pregunta que nos debe de quedar. Y definitivamente, ¿cómo lo hacemos? Pues miren, yo creo que los proverbios nos lo dicen claramente, o sea, es cuestión de asumir la vida. Y cuando vemos el libro de los proverbios, que es el libro sapiencial del Antiguo Testamento, nos está diciendo de alguna manera como unos consejos de vivir la vida más sabiamente y de vivir la vida más plenamente a la luz de la experiencia particular a la cual estamos invitados. Por lo tanto, ¿cómo hacemos que la experiencia de la luz que estoy invitado a hacer, cómo esa realidad del Dios que me habita se manifiesta? Desde mi disposición. Desde mi disposición. Así que hoy tenemos que empezar a batallar con nosotros mismos y descubrir qué cosas en nuestra vida se resisten a la experiencia de definitivamente donarse por completo a la experiencia de Dios. Hoy es el día de empezar a desenmascarar las realidades que muchas veces estamos poniendo en primer lugar y no están siendo continuadores del mensaje de luz, sino que están haciéndose uso de nosotros
se nos está convirtiendo en depositarios de una acción que nos resta, en lugar de lanzarnos a disponernos a proyectar el mensaje salvífico, proyectar la gracia de la luz, proyectar la gracia de la esperanza. Así que es concienciarnos profundamente del don que Dios nos ha dado. Y al hacernos conscientes de ese don, confiar en la gracia del Espíritu que nos conducirá por medio de esa disposición nuestra a ser ese sí iluminador de este mundo. Hoy más que nunca, tender la mano vendría siendo un gesto de esa luz particular que estamos abiertos a dar. Escenarios difíciles como el que estamos viviendo luego de un proceso de unas realidades que muchas veces van gestando en nuestro interior anteriormente cierto desespero, cierto desamparo, ciertas realidades de inconformidad. Ya pasó la situación particular, ahora estamos viendo los resultados del mal, pero miremos con esperanza. Yo creo que hoy es muy importante descubrir en los momentos de crisis, que parece que eso es de nunca acabar en nuestra realidad nacional, empezar a descubrir las oportunidades de ser luz en medio de la adversidad. ¿Cómo Dios nos envía? Te envía a ti, me envía a mí a ser luz, su luz, en medio de la adversidad, en medio de la tristeza, en medio de la desesperación, en medio de la ansiedad, en medio de todos los escenarios de muerte que estamos viendo, en medio de todos los escenarios de desilusión, en todos los espacios de desesperanza. ¿Cómo estamos llevando la luz del Dios que viene y nos invita a que seamos continuadores de esa obra? Que empecemos a dar de lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido? En esta relación hemos recibido. Pero eso que yo recibo, lo doy. Por eso, entre más recibo de Dios, más se da. Entre más comulgo con Dios, más se da. Pero no se da para mí. Se da para aquellos que se necesita que reciban lo que Dios te da. Por eso no es quedarnos simplemente en la realidad íntima. Pues sí hay que agradecer a Dios por todas las cosas que nos da, pero no nos quedamos en ello, sino que empezamos a comunicarlo. Dese en cuenta, el modelo es Jesús. Jesús intimaba con el Padre, hablaba con el Padre, lo vemos, que Jesús se fue para el monte y allá oraba, y que Jesús estaba orando, y Jesús, producto de su comunión con Dios, de su encuentro con Él, ¿se quedaba con eso? No, lo compartía. Por eso las obras milagrosas son signos de la luz de Dios. Son signos. Por eso la sanación de los enfermos, por eso de alguna manera también el proceso de sacar el mal, por eso la experiencia de liberar, de que tenemos que liberar, por eso llega la luz, se hace la luz, salimos de la oscuridad y entramos a la comprensión de una nueva vida, pero no por nuestras facultades, sino por el obrar de Dios en nuestra vida. Y hoy es el día de mirar a Jesús como aquel que nos invita a que tengamos la capacidad y sobre todo que nos invita y nos desafía. Hoy Jesús nos desafía a que no nos miremos a nosotros mismos, sino que vayamos caminando hacia el encuentro suyo y que el fruto de nuestra experiencia con Él podamos de alguna manera ir siendo continuadores de su obra transformadora de la vida. Así que mis hermanos, no tapemos más. No dejemos que los miedos nos amarren. No dejamos que nuestras conciencias falsas de incapacidad no nos permitan levantarnos para empezar a decir basta ya y empezar a construir un mejor mañana para aquellos que así Dios invita a que hagamos. Dejemos a un lado todos los imposibilitadores que se convierten en aquellas realidades que quieren absorber esa luz. Esa luz nunca se apaga, porque esa luz es Cristo Jesús en nuestra vida. Que Cristo Jesús siempre ilumine cada uno de los espacios de nuestra vida y nos lance a revelar la maravilla que es ser para Él, por Él y con Él. Que así nos ayude Dios. Confiados en ese Dios del amor, nos disponemos a presentarle humildemente nuestras intenciones para que así ilumine nuestro existir y nos permita, junto con Él, ser luz del mundo. Para que la Iglesia,
haga resplandecer la luz de Cristo en todos los ambientes y ayude a que cuantos buscan sentido para sus vidas lo encuentren en Cristo y en su Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que la luz de Cristo resplandezca en todos los corazones, les infunda sentimientos de paz, de perdón y de amor sincero, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Señor. Para que con diligencia, laboriosidad y constancia nuestros gobernantes promuevan una formación integral de los niños y de los jóvenes y libren a nuestra sociedad de permanecer en la falta de ideales altos y en la indiferencia, roguemos al Señor. Rogamos, oh Dios. Para que la luz de Cristo brille en nuestros corazones, nos encienda en su amor y nos haga arder e iluminar con el resplandor de su claridad, roguemos al Señor. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Antonio Hernández Núñez, esposo Sánchez, familia Carmona Colón, Reinaldo Rolón Ramos, Rubén Martínez Rolón, Hermín Figueroa, doctor José Valdés, Luzgarda Casablanca Ramírez, Ivette Colón, Ariel Sánchez Santiago, Miguel Ángel Rivas Villafañe, Katia Ramírez Malavé, Paola Díaz Berríos, Luis Adorno, Sergio del Carmen, Sonia Barroso, roguemos al Señor. Te rogamos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por Juan Antonio del Río, Emilia Santiago Torres, Toñita Álvarez Santiago, Gladys Torres, Johnny Ortiz Caldero, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Sandra Sierra Carrasquillo, Antonio Chardemagne, Antonia Álvarez, Lauria Elisa Molinari, Mercedes Pagán Alfaro, Ernesto Casablanca Ramírez, James Ortiz Casablanca, Ignacio Pérez González, Elisa Burgos Sanabria, Mariana Reyes, Luis Santos Flores, Valeriano Marcano Figueroa, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. En acción de gracias por el cumpleaños de Juan Alberto Colón y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Oremos por todos los hermanos y hermanas de manejo de emergencias y de otras asociaciones y dependencias públicas que están al servicio del pueblo, procurando de que todo el mundo se encuentre bien durante este proceso que estamos viviendo de la recuperación de este fenómeno atmosférico, para que sus familias y a ellos les conceda siempre la salud y la serenidad para responder de una manera adecuada, con sensibilidad ante la dignidad humana a la cual van a su servicio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos también de manera muy especial por todos nuestros hermanos que se preparan para los desastres que esto pueda causar en otros países, para que siempre la gracia de Dios acompañe a cada uno de ellos y la prudencia y la salvaguardar la vida siempre prime. Roguemos al Señor. Padre de amor y de misericordia, acoge en tu infinita bondad estas oraciones que presentamos a ti por Cristo nuestro Señor. Amén. Junto con este vino, junto con este pan, traemos, Señor, nuestra ofrenda a tu altar, agradecidos porque tú nos los das y con nosotros te has querido quedar.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, todo amoroso. Que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Ten piedad de tus hijos, Señor, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que por su eficacia alcancemos la gracia de tu bendición y la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Señor de cielo y de tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los seres humanos, creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los seres humanos, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros. Y cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, le dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Redentor, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor para que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos que por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre omnipotente, por la participación de estos misterios, y haz que configuremos a la imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros, diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos, la luz de la fe, y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de los seres humanos, para que participando de sus penas y angustias, de sus alegrías y esperanzas, les mostremos fielmente el camino de la salvación, y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, con los apóstoles y los mártires, San Alfonso, el beato Carlos Manuel, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Redentor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiamos un signo de comunión fraterna. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero,
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden siempre para la vida eterna. Cuerpo de Cristo. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? ¿Quién procede honradamente y practica la justicia? Ese entrará en tu casa, Señor. Quien tiene intenciones reales y no calumnia con su lengua, ese entrará en tu casa, Señor. ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? El que no hace mal a su prójimo y difama al vecino, ese entrará en tu casa, Señor. Quien no presta dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, ese entrará en tu casa, Señor. ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? Solo entrarán en tu casa los que viven con amor. Solo entrarán en tu casa los que viven con amor. ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? ¿Quién puede entrar en tu templo y habitar en tu casa, Señor? Oremos. Después de celebrar los divinos misterios, te pedimos, Padre, por nuestros familiares y amigos queridos, perdona sus pecados, dales tu consuelo y tu amparo, y haz que todos nosotros, sirviéndote con un mismo corazón, podamos gozar la visión de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De manera muy especial,
en este día hacernos luz en medio de las dificultades que vivimos luego del paso del fenómeno, para que podamos de alguna manera empezar a vernos de una manera distinta y no simplemente hacernos sentir como ya puede ser que nos hayamos sentido con un fenómeno anterior, sino descubrir qué cosas nuevas nos muestra y qué alegría nueva me da la oportunidad de entregarme para hacer luz como el Señor nos invita. Así que de manera muy especial hoy, aprender a tender la mano, porque tendiendo la mano empieza a reinar la luz de Cristo. Es tender la mano. Y hoy es simplemente eso. Y tender la mano no significa simplemente ayudar, sino simplemente estar. Muchas veces el estar se convierte en tender la mano, porque alguien me escucha, alguien me acepta, alguien me acoge, aunque sea la persona que venga a mi encuentro. Así que vivamos en esa tónica, hagámonos luz con Cristo y como lo hizo María, ¿verdad? Que ella se fue, sabía que su prima estaba necesitada y ella no esperó que la prima la llamara, ella se lanzó por ir para allá para ir al encuentro. ¿De qué? De ser luz en medio de ese momento de necesidad. Así que hoy es más que urgente esa realidad. Hoy también invitarles a todos nuestros hermanos que tienen alguna dependencia del alcohol, que nos acompañen. Tenemos una versión por cada uno de los géneros, la femenina y la masculina. La femenina sería del 30 al 2 de octubre, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre, y la de los varones del 7 al 9 de octubre, allá en Casa Cristo Redentor. Se pueden comunicar con nosotros para poder dirigirlos y poder acompañarles. Esto bajo la espiritualidad de un candidato a la santidad de la Iglesia Católica que se llama Matt Talbot. Es como mantenernos sobrios a la luz de la espiritualidad cristiana. Así que allí le esperan las comunidades de Matt Talbot de Puerto Rico que nos acompañan y obviamente pues con alegría también de cara a ayudar a establecer esta misma ayuda bajo la ala de la Iglesia de nuestros hermanos alcohólicos allá en la República Dominicana, si Dios permite, próximamente. Así que con alegría acogemos esta realidad. Así que nos disponemos a recibir la bendición del Señor en este momento y que podamos sentirlo de manera muy especial, su presencia consoladora en nuestra vida y que así su gracia nos acompañe y nos anime. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea su fortaleza, mis queridos hermanos. Podemos irnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bendecido día. Nacidos de la luz, hijos del día, nacidos de la luz, nacidos de la luz, hijos del día, vamos hacia el Señor de la mañana, su claridad disipa nuestra sombra, y llena el corazón de regocijo. Nacidos de la luz, hijos del día, nacidos de la luz. Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, limpie la oscuridad de nuestros ojos y nos revele al fin cuál es la